Compañeros, muy buenas tardes. La doctora Paola se excusa por estar fuera de la ciudad de Bucaramanga. Probablemente se pueda conectar un poquito más tarde. Me dejó la responsabilidad a mí para que por lo menos hiciera la parte inicial de la presentación a este seminario interuniversitario de pediatría social. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Em, en el día de hoy, pues ya para ir cerrando como este año, tenemos o vamos a hablar de la unidad de pediatría social, modelo de atención interprofesional en maltrato infantil. Estaban bajo la responsabilidad de la doctora eh, Ángela María García Cifuentes. Ella es médica pediatra, especialista en prevención del maltrato infantil, máster en necesidades, derechos y cooperación al desarrollo en la infancia, coordinadora de la unidad de pediatría social del Hospital Universitario del Valle y docente de Univalle. Y doctora, la PUJ corresponde a. La Pontificia Universidad Javeriana de Perfecto. la Residencia de Medicina Forense. Ok. Entonces, doctora, con nuestros agradecimientos de antemano y dando la bienvenida a todos, quedamos bajo su responsabilidad a partir de estos momentos. Bueno, pues me encanta saludarlos a todos. Me hace muy feliz volver a estos espacios. Mm, Hacía falta ya. hacía falta. Bueno, pues no he podido volver porque soy mamá de dos niños chiquitos, entonces mis tardes son tardes de fútbol, pero pues siempre los acompaño de corazón y ahí sigo muy de cerca todo lo que hacen. Así que me hace muy feliz estar por acá. Mm, voy a aquí compartir pantalla. Voy a compartirles la idea, pues preparé una presentación para contarles un poco cómo se gesta el proyecto que, y el origen pues al artículo. Cuando Mauricio Palacio, el editor de Colombia Médica, me invitó a escribir el artículo, me dijo algo muy especial, ¿no? Me dijo, escríbelo mm, no solamente mostrando las cosas exitosas, sino cómo fue el camino, cuáles han sido esas dificultades, pero también esos aciertos, para que la persona que te lea diga, ve, yo como pediatra o como terapeuta, yo puedo iniciar un proyecto así en mi hospital. Es posible hacerlo y que tuviese luces leyendo el artículo de cómo realizarlo. Entonces, pues en esa vía hice la presentación. La idea, si quieren, pues es que sea muy charladito y podemos ir hablando a medida de que de que se va pasando la presentación. Quiero saber si ven la presentación, es que dejé de ver el Teams. Sí, Sí, Angelita. doctora, perfectamente. Bueno, entonces pues el hilo conductor para la presentación, primero los fundamentos teóricos sobre los cuales se afianza el proyecto, cuál era el problema que se visibilizaba y que se busca resolver con la implementación del programa, cómo se hizo, cómo se gesta el proyecto y el modelo de atención, cuáles han sido los resultados pues como más relevantes y las conclusiones finales. Yo quiero aclarar como acá algo, cuando yo empecé a escribir el proyecto, fue más o menos en el 2012, mm, me demoré más o menos 5 años entre escribir, borrar, bueno, y en hacer un Word posible de que esto fuera algo viable, de acuerdo a nuestro sistema de protección y nuestro sistema de salud.
Pero el modelo de atención que les voy a mostrar, la forma como nos articulamos y los resultados finalmente de la implementación es secundario un trabajo en equipo dado por docentes de la Universidad del Valle y por mis compañeros asistenciales de la HV. Yo llegué con una idea, con un proyecto de cómo formarlo y tenía en la cabeza que debía ser interdisciplinar, juntos, 40 minutos, una vez a la semana, y que teníamos que evaluar el impacto. Pero claramente eso se sale del conocimiento de un pediatra. Entonces, el cómo vamos a evaluar el impacto, cuáles son las mejores herramientas, cómo vamos a hacer ese modelo de atención para definir cuáles son esos síntomas, esos signos de referentes al maltrato infantil y sobre eso empezar toda la rehabilitación del trauma complejo es un trabajo conjunto de los docentes de la Universidad del Valle. Creamos junto, como lo voy a hablar más adelante, se crea un programa de prácticas interdisciplinarias dentro de la unidad de pediatría social, que es la clínica del buen trato. Y es desde allí donde se gesta toda la parte académica que le ha dado validez científica a este modelo de atención que hemos aplicado y que sabemos ya pues con los resultados de estos 5 años de implementación que sirven. Bueno, dentro de los fundamentos teóricos, yo hice una especialización sobre maltrato infantil en la Javeriana, que fue maravillosa porque me llenó muchos vacíos, sobre todo de quién era el niño, ¿no? O sea, porque uno en pediatría tiene una visión muy biológica de lo que son los niños y de lo que necesitan los niños. Y la gran mayoría de fundamentos o currículos, dentro del currículum, perdón, son enfermedades, ¿cierto? Poco hablamos de lo que necesita el niño sano y cuando pensamos en el niño sano, pensamos también desde una mirada muy biológica, ¿no? Entonces necesita medirlo, tallarlo, necesitamos hacerles tamizajes visuales, tamizajes auditivos, tamizajes ampliados, y es poquito tiempo el que le podemos, versus a todo lo demás, dentro de nuestras residencias, le dedicamos a todo el desarrollo integral y preguntarnos quién es el niño. Entonces, cuando yo termino cuando empiezo mejor esta especialidad, pues empiezan a surgir estas preguntas, ¿no? ¿Quién es un niño? ¿Cómo así que el niño es un niño? No es un objeto de cuidado, sino que es un sujeto de derechos. ¿Cómo así que hay una relación simétrica y que yo no puedo hacer con él lo que yo creo que es mejor porque soy su cuidador? ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad mía como médico de ese paciente ambulatorio, hospitalizado o en urgencias, ¿no? Entonces era una cantidad de preguntas que me fueron surgiendo durante la especialidad, y fue muy bonito porque también se amplía la mirada, es una especialidad muy biopsicosocial, de que ese niño no está solo, ese niño pertenece a un entorno y que es fundamental para el desarrollo integral de ese niño conocer ese entorno y trabajar con el entorno. Entonces ya uno entiende que el papel del pediatra no es solamente cuidar la salud de ese niño o la enfermedad, sino generar un entorno que permita su desarrollo integral. Y dentro de desarrollo integral no solamente es la parte biológica, sino también toda la parte emocional, todos los entornos seguros en el que debe estar un niño. Esta especialidad me llevó pues a conocer muy bien la normatividad, que es la principal pues sobre la cual se basa el programa, la Convención de los Derechos del Niño y entender el niño como un sujeto de derechos, nuestra corresponsabilidad, sobre todo cuando el niño está en vulneración de derechos, porque lo que normalmente pasa o pasaba es que yo sospecho que esa fractura puede ser un maltrato físico o yo sospecho que eso que estoy viendo en el examen genital puede ser un abuso sexual, o este paciente que está siendo poco adherente, pues hombre, eso es negligencia.
pero generalmente los pediatras no tenemos como esa información tan establecida de, bueno, si es una vulneración de derechos, ¿qué pasa? Y se le pasa la pelota al equipo psicosocial y se hace lo que la trabajadora social diga, pero no se pone en el 610 el diagnóstico grande, ¿no? Entonces ahí no se ejercía la corresponsabilidad, sentía yo, desde el ejercicio de la pediatría, cuando uno reconocía que su paciente estaba en una vulneración de derechos. Entonces, parte de los fundamentos sobre los cuales se gesta el programa es poder ejercer esa atención desde lo biopsicosocial, pero entendiendo que el niño es un sujeto de derechos, entendiendo cuál es nuestra corresponsabilidad en generar esos entornos protectores que permitan el máximo desarrollo de su potencial, y a través de este programa dar, digamos, cubrimiento a lo que no exige la ley, que era poder aterrizar, pues, digamos, esta normatividad internacional en la aplicabilidad de la institución. Entonces, sobre la Convención de los Derechos del Niño, sobre la Ley 1098, que es la, la Ley de Adolescencia, Infancia y Adolescencia, el nuevo Código de Infancia y Adolescencia, y la Resolución 2481, que es la que habla que todos los niños víctimas de maltrato infantil o todas las víctimas de violencia intrafamiliar tienen derecho a atención especializada. Nunca dicen psiquiatría, psicología, dicen atención especializada, 60 sesiones al mes. Entonces, bajo esa normatividad se genera la necesidad de tener un programa institucional sobre otros conceptos vitales, porque claro, estamos hablando de vulneración de derechos, pero ¿cómo entra allí un servicio clínico? Entonces, poder entender que el maltrato es una condición de salud. A mí me gusta, no lo he leído en ninguna parte, pero cuando uno lee lo que es una enfermedad crónica no transmisible, esto es el maltrato infantil. El maltrato infantil es una enfermedad crónica no transmisible que puede afectar al individuo durante todo su ciclo vital en todas sus dimensiones. Y para mí, tal vez la única condición en salud que genera esos síntomas físicos y mentales en todas las etapas del ciclo vital del individuo. Entonces, bajo esa visión de que el maltrato también es una enfermedad que causa síntomas y signos, entonces entender cuál es el papel del pediatra en la atención de estos pacientes, en no simplemente quedarnos en que son eh, tema de activar la interconsulta por psicología y por trabajo social y ahí me desentiendo, sino decir, bueno, estoy diciendo que este niño, esta niña o este adolescente tienen un diagnóstico de cualquier tipo de maltrato infantil, ahora yo qué voy a hacer con eso, como cuando uno hace un diagnóstico de diabetes o hace un diagnóstico de una cardiopatía, ahora yo qué hago con eso. Si bien es cierto, uno hace la derivación al subespecialista, en ese momento tiene información suficiente y necesaria para poder hacer el manejo de ese paciente. ¿Y qué hacer entonces con esos diagnósticos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces el modelo de atención se crea basado en la estrategia Inspire. ¿Cómo vamos a generar una atención en salud que dé respuesta a la normatividad, pero que también reconozca el maltrato como desde un modelo biopsicosocial? Y es allí, a través de las recomendaciones de la estrategia Inspire, que empezamos a crear ese modelo de atención. En el cruce de estos fundamentos teóricos es que se crea el modelo de atención centrado en la persona que usamos en la unidad de pediatría social. Bueno, acá, como les decía, dentro fue vital que se entendiera el maltrato como una enfermedad que iba a tener sintomatologías a lo largo del ciclo vital del individuo, como dice pues acá la gráfica, porque cuando uno lo reconoce de esa manera, entiende el impacto que tiene el maltrato en la salud pública y entiende entonces también los costos. El maltrato va a costar no solamente por la atención en salud inmediata, por esas lesiones mentales o esas lesiones físicas, sino que el maltrato va a costar también por todas las otras condiciones en salud que va a generarse
a lo largo del ciclo vital. Entonces, si no hacemos nada en ese momento, cuando se detecta o ese paciente está expuesto a esos eventos adversos, entonces vamos a tener un niño con problemas de salud mental temprana, vamos a tener un adolescente, un adulto joven con problemas o estilos de vida de riesgo, y vamos a tener un adulto con una enfermedad crónica temprana y una alta tasa de mortalidad. Entonces, cuando uno lo visibiliza así a las directivas, lo visibiliza así a las secretarías, dice, claro, finalmente generar unas estrategias de atenciones tempranas para prevenir y tratar el maltrato infantil, pues me va a disminuir los costos en salud pública, porque me va a disminuir la presencia de una cantidad de enfermedades que se convierten en problemas de salud pública, como el consumo, como las enfermedades crónicas, o como las obesidades mórbidas, o los intentos suicidas. Entonces, poder entenderlo desde ese lugar hizo que fuera llamativo la implementación de un programa dentro del hospital, porque el impacto no se queda solamente en esa atención en el momento único de esa población, sino que sabemos que estamos impactando todo el ciclo vital. Si podemos generar la reparación del trauma complejo. Y cuando reconocemos entonces que ese niño hace parte de unos entornos, que los entornos son vitales para el desarrollo adecuado de ese niño, y cuando estamos hablando de maltrato infantil, pues sabemos que los niños nacen con un potencial, pero el desarrollo de ese potencial y la capacidad de enfermar, morir o tener un adecuado desarrollo de su potencial va a determinar desde los factores internos que le den, no solamente, perdón, de los factores internos, sino de todos los factores protectores y los factores de riesgo que ese niño encuentre en su entorno. Entonces, el modelo, la teoría ecológica de la salud es la que elegí para el abordaje de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta población? No solamente tratarlos a ellos no va a ser la solución. Esto es un problema biopsicosocial donde los entornos son fundamentales. Entonces tenemos que, y ahí nace la idea de, tenemos que evaluar este cuidador, tenemos que entender esa realidad social para poderla cambiar, tenemos que entender por qué ese papá pega, tenemos que entender si esa lesión de causa externa es intencional, es premeditada, donde nos está hablando de psicopatía y con él no vamos, con ese cuidador no vamos a trabajar, o estamos encontrando que ese cuidador lo que tiene es falta de control de impulsos, una vinculación afectiva negativa que tal vez podamos trabajar, porque esos papás son negligentes, porque no están llegando a las necesidades, a la respuesta, a dar respuesta a las necesidades de esos pacientes. Para poder mejorar ese comportamiento y que los niños puedan salir de ese estado de vulneración de derechos, permitiendo pues que estén en el medio familiar. Y fundamental, así digamos el programa está enfocado en hacer prevención secundaria, siempre, siempre bajo esta mirada del modelo biopsicosocial, se tuvo o se pensó en que era fundamental trabajar en la prevención, pero desde los entornos. Como nosotros somos un hospital grande, a nivel 4, pues no tenemos esto de PIP de salir a la comunidad. ¿Sí? Hasta el momento el programa es intrahospitalario, no salimos a la comunidad, pero empezamos a buscar otros nichos para poder hacer esa prevención. Como les voy a contar más adelante, está un trabajo que se está haciendo muy bonito con los papás de pediatría general, con los papás de hemato-oncología y con ciertas poblaciones que son fundamentales en generar ese entorno. Aquí les dejo este artículo, es un artículo muy bueno que fue publicado en el Frontier. Frontiers es de unos docentes de Univalle, donde se hizo una revisión sistemática increíble sobre cuáles son todas las alteraciones funcionales y las variaciones cerebrales que están asociados a los eventos adversos en la infancia. Y ahí nos queda muy claro qué es esto de disfunción familiar, que a veces se vuelve como tan ambiguo, ¿no? No sé, bueno, ¿qué es disfunción familiar? Así como uno puede definir una falla cardíaca, pues no todo el mundo puede definir disfunción familiar, acá lo definen muy bien,
y también muestran de una forma muy dinámica y fácil de entender todos los efectos neurobiológicos de la exposición a eventos adversos en la infancia. Entonces, entendiendo, digamos, o todo este marco teórico, se empezó a delimitar el problema, ¿no? Se empieza a visibilizar y parte de lo que dentro de la justificación del proyecto era que a pesar de que las cifras eran alarmantes, teníamos las cifras eran, no mostraron el diagnóstico real, porque había o hay un sistema de comunicación que está desarticulado, los indicadores que tiene ICBF son muy diferentes a lo que tiene Forensis y Salud Pública, cada institución de la ruta tiene sus estadísticas, entonces hasta hace muy poquitos años que sale el CIVIG, que creo que tiene 2 años, y este año lanzó la Secretaría de Salud Distrital de Cali un observatorio donde tiene una página de violencia y asocia o trae toda la información del forensis y del Civigila, es que uno puede decir, bueno, al menos se juntan dos instituciones y podemos tener unas cifras más reales de lo que es el problema en nuestro país. Pero más que los casos que se muestran, yo creo que lo realmente alarmante y donde uno tiene que hacer énfasis en estas cifras son elevadas, pero tengamos en cuenta que hay un subregistro, que el problema es mayor. Y dos, el problema no solamente termina en decir tiene abuso sexual, sino que ¿qué pasa con esos niños con abuso sexual? ¿Qué pasa con esos niños con violencia física? ¿Cuántos de esos realmente están recibiendo un tratamiento que permita reparar el trauma complejo? ¿Y cuántos de esos han terminado la ruta que permitan realmente que no haya una repetición? En Colombia se supone que la ruta es circular, que el niño debe pasar por protección, salud y justicia, que se supone o yo como familia o como institución de educación me puedo dar cuenta de un evento de vulneración de derechos y yo pudiese acudir o a una comisaría o a una defensoría o pudiese acudir a una URI, que son las unidades de respuesta inmediata de fiscalía, o a a la IPS donde me atienden en urgencias, ¿no? Eso es lo que se supone que debe pasar y que dice en el papel, que la ruta sea circular, que el paciente a la institución que llegue, esa primera institución debe tomar toda la información y activar las dos rutas, pero en Colombia no es real. La gran mayoría de niños son derivados a salud. Eh, a veces pasa, y no es culpa de, pues, como de las otras instituciones, pero a veces cuando llegan y les preguntan al portero, bueno, ¿y usted a qué viene? Entonces el portero coge y los devuelve, ¿no? Y muchas veces ni siquiera les toman el relato. Entonces, cuando llega a salud, que nos ha pasado mucho en el hospital, el paciente ya ha ido a una defensoría o ha ido a una comisaría o ha ido a una URI y no les han atendido, no por la institución, sino por algunos funcionarios. Pero la gran mayoría, por ejemplo, las rutas escolares, siempre esos niños van derivados a salud, siempre. O los mandan con la familia, o si no, pues el personal de la institución educativa los lleva, pero la gran mayoría de rutas son activadas en salud. De hecho, perdón, la semana pasada hubo un lanzamiento de una nueva ruta de abuso sexual aquí en Cali, donde el Comité Interinstitucional Consultivo de Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes del distrito redefine la ruta y refiere que todos los casos deben entrar a salud. Y aquí siento yo que así como es en otras partes del mundo, el ideal es que sea salud, porque acuérdense que no solamente es un delito, es una condición que va a afectar la salud mental y puede afectar también la salud física de sus niños. Entonces, en salud vamos a darle respuesta a todo lo que ese niño necesita.
El tema es que debemos estar entrenados para ellos, ¿sí? A pesar de que existe una guía de atención para violencia sexual, pero en un marco grande de violencia basada en género, y se supone que todos tenemos que ser certificados, pues lo que uno encuentra en ocasiones son cursos que no corresponden a lo que necesitan los niños, las niñas y los adolescentes, y la guía de maltrato infantil es la del 2012 y no tiene realmente mucha información de yo cómo tomo ese relato. Y yo ahora qué hago cuando el niño se me caiga y se me descompense porque me está contando lo que le acaba de pasar o lo que le pasó hace días. Mm, yo, ¿cómo escribo eso en la historia clínica para que realmente sirva? ¿Cómo describo las lesiones para que eso definitivamente sea valedero y sirva cuando ese niño vaya a ir a medicina legal? Entonces, parte de la justificación del por qué debería existir el programa fue mostrar toda esta desarticulación y la falta de entrenamiento que había pues en la institución y cómo el programa podía mejorar la articulación intersectorial que mejora los procesos de las rutas y eso tiene un impacto territorial, porque entonces el programa no solamente va a mejorar nuestra institución, sino que va a mejorar los procesos de las instituciones de protección y de justicia. Y también con nosotros, a través del programa, llevamos una transformación institucional que permitía tener un mejor abordaje de los niños con maltrato infantil y poder generar esa atención centrada en la persona de la mejor manera posible. Y otro como de los pilares importantes para por qué necesitamos esto es que reconocer que el maltrato tiene un órgano target, que es el cerebro, y que va a generar problemas y trastornos en la salud mental infantil temprana. Entonces, siempre que uno habla de problemas o trastornos mentales, siempre pensamos en trastornos, por ejemplo, afectivos, o niños con pobre control de impulsos, o adolescentes con intentos suicidas. Pensamos que los niños pequeños no tienen problemas o trastornos mentales y no los reconocemos. Entonces fue aterrizar esto, qué es un problema, un trastorno mental generado por maltrato infantil o cómo se puede manifestar en la infancia temprana, y fue empezar a visibilizar todos los problemas cognitivos, atencionales, comportamentales, de memoria, que podían estar asociados a la exposición de experiencias adversas y cómo este programa podía dar respuesta a esa presencia de patología mental temprana. Y es así como entonces, digamos, dentro de la justificación se crea la ruta de atención. Se supone, bueno, que todos los países deben trabajar en la prevención antes de que ocurra, que es lo que nosotros hacemos como familia, pero que también tenemos que trabajar en la detección y hasta aquí nos quedábamos en el hospital, no hacíamos más. Y cuando se crea pues el programa, pues estamos haciendo lo que se solicita, poder generar unas estrategias de rehabilitación secundaria que pueda prevenir nuevamente un evento al trabajar con los entornos y no solamente, como verán más adelante, me refiero a entornos, familia, porque el trabajar con protección, con justicia, el que esos procesos sean más rápidos, también es una garantía de que el niño se le pueda prevenir un segundo evento de maltrato infantil y que pueda llegar a un entorno protector. Y cómo a través de esas estrategias para detectar el impacto del maltrato en todo el desarrollo cognitivo o afectivo del niño, pues me va a hacer una rehabilitación secundaria y prevención de las secuelas, que finalmente esto es lo que hacemos nosotros en la unidad, generar todas las estrategias, y esto es lo novedoso para disminuir el impacto a largo plazo del maltrato infantil. Cuando yo estoy, parte pues como de todas estas ideas y todo este marco normativo y entender el problema desde esos lugares, fue gracias a las experiencias de otras partes. A mí me cambió
la vida, la forma de pensar, el chip cerebral y el quehacer como pediatra cuando terminé la especialización de maltrato infantil. Y dije, bueno, y esto ahorita yo cómo asocio esto a la clínica, ¿no? O sea, como en mi quehacer clínico, ¿esto cómo lo hago? Y fui a rotar con Walter Lambert a Miami y ahí entendí el quehacer del pediatra en, en maltrato infantil, ¿sí? En los CPT de Estados Unidos. Eh, y empezar a visibilizar no solamente el rol nuestro como pediatras en la atención del maltrato, sino también nuestro rol dentro de la ruta, ¿sí? Poder conocer otras formas como se hacen las cosas en otros países, pues lo saca uno de esa zona de confort y de decir, pues esto es lo que hay, y poder decir por qué nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes no pueden tener esa misma oportunidad, porque nosotros no podemos tener un programa articulado, ¿sí? Una atención articulada, eh, porque no se puede lograr ese cambio, ¿sí? Entonces, básicamente en esa rotación, en ese observer con él, que me nace la idea de esto, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que escribir un proyecto, hay que buscar la forma de que la atención de los niños en maltrato en Colombia cambie. Y el nombre, Unidad de Pediatría Social, eh, fue copia de las experiencias en España. Entonces, cuando estaba en España y hacía el máster, eh, tuve pues también como el privilegio de rotar en la unidad de pediatría social del Hospital Niño Jesús de Madrid, junto a José Díaz Huertas, pues que también es otro gran maestro, eh, con un modelo de atención diferente al de Estados Unidos, pero con las mismas particularidades. Uno, centros especializados intrahospitalarios y ambulatorios para los niños con maltrato infantil. Y dos, la articulación intersectorial. Entonces decía yo, dos países, dos sistemas diferentes, pero estas dos mismas particularidades, ¿por qué no entonces? O sea, si es posible en dos países, pues también puede ser posible en Colombia. Y algo muy bonito de lo que, de la experiencia en el Niño Jesús es que se amplía un poco la mirada, ¿no? De cuál es el rol del pediatra social. Sí, el rol del pediatra social está en, yo creo que es el médico especialista para trabajar los niños con maltrato infantil, mm, pero también es el médico que debe seguir a aquellos niños que están en entornos difíciles o que pasan por entornos de crisis no normativas. En la consulta ya de pediatría social ambulatoria, entonces iban padres, los derivaban de cuidado primario, niños que tenían problemas en el colegio, niños que estaban pasando por hogares que pasaban por disfunciones familiares, que se están separando. Eh, Tratamientos o problemas o trastornos pues, mentales tempranos, como comportamientos sociales, depresivos. El pediatra de esos niños era el pediatra social. Y también era muy bonito porque era el pediatra que seguía a los niños. Allá en ese entonces, no sé cómo estará ahora, no había adopción nacional, sino que todo era internacional. Y cuando el niño llegaba a España, el pediatra que le hacía el seguimiento era el pediatra social. Entonces, por ejemplo, a los niños de Latinoamérica, todos les hacían TBC, bueno, una cantidad, ya tenían como unos protocolos muy estructurados, y así él tuviera su pediatra de cabecera, iba de cuando en cuando, según pues como estas, de acuerdo a sus protocolos, los veía el pediatra social, ¿no? Entonces uno entiende ahí también que las familias que tienen niños adoptivos necesitan otra mirada desde la pediatría. Alguien que tenga información de qué le pasa a ese niño, qué le pasó, cuáles pueden ser esos problemas conductuales o comportamentales que pueden estar asociados a la exposición de esas experiencias adversas y que llene herramientas a esas familias para que puedan ser los mejores cuidadores de esos niños y puedan generar un vínculo de apego seguro que garantice
no solamente la resolución pues, de ese problema o minimice la resolución de ese problema o ese trastorno de salud mental, sino también una funcionalidad familiar. En que papás que se están divorciando puedan entender cómo eso puede llegar a afectar las dinámicas de los niños, o que hay padres que tienen niños con problemas o trastornos de salud mental, pues puedan llenar de herramientas de crianza a esas familias para que no se presenten los malos tratos. Entonces fue como una apertura a que otra mirada de la pediatría social, como mucho más amplia, y no solamente maltrato infantil. Entonces, digamos que de allá dije, bueno, tenemos que hacer una clínica o algo ambulatorio que dé respuesta a esas necesidades. Y así pues se fue creando el programa. Lo primero pues era como todo lo que hablamos del planteamiento del problema, poder generar aquel bagaje académico que justificara la creación de una unidad de pediatría social en un país donde pediatría social no es reconocido como una subespecialidad. Eh, y cómo generar el programa de atención clínica que no podía tener una venta de servicios para que fuera sostenible en el tiempo. Entonces, cuando diseño el programa, digo, esto tiene que tener 3 pilares. Tenemos que tener una asistencia, tenemos que generar el modelo de atención, pero como no es una especialidad en Colombia, pues a través de la venta de servicios no vamos a poder ser sostenibles. Y yo creo que el desafío más grande que tienen los programas de innovación y sociales es la sostenibilidad, ¿sí? Porque en las vacas flacas, pues lo primero que cortan en todas las empresas son los programas sociales, incluso pues en los gobiernos, ¿no? Entonces, por eso el programa se desarrolla, tiene 3 pilares. Uno, la asistencia de pacientes, pero 2, siempre la presencia de docencia-servicio. Eso, ¿cómo genera sostenibilidad? Pues nos generó un modelo de atención que tiene toda la validez ya académica para poder generar esas atenciones y recobrarlas, ¿no? Nosotros ya estamos generando atenciones en el hospital que pueden ser facturables y recobrar, pues, y que se haga un recobro de esas atenciones. Y 2, mientras se fue desarrollando esto, pues poder hacer esas atenciones no, a un costo no tan alto de la institución, sino a través de la docencia-servicio. Entonces, por ejemplo, las evaluaciones que le hacemos a las familias de neuropsicología, de funcionalidad o de salud mental, pues eso yo no le puedo pedir en la historia clínica del niño la valoración de neuropsicología de la mamá porque eso lo van a glosar, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Pero entonces esas atenciones que hacen parte del modelo son posibles porque lo hacemos en nuestra hora de docencia-servicio. O como cuando trabajamos con las madres que tienen un comportamiento negligente porque tienen un déficit cognitivo y no entienden lo que necesita el niño. Entonces ahí hacemos intervenciones psicosociales a través de terapia ocupacional y de psicología, terapias cognitivas, que mejoren esas habilidades parentales. Entonces, claro, para poder hacer esos trabajos que aún no se generan recobros, pues es vital la docencia. Y el tercer pilar es la investigación. Otra de las, como de las experiencias a las que pude ir fue el Kemp Center en Denver, en Colorado. Kemp es el primer pediatra pues, que empieza a hablar de maltrato infantil, el síndrome del niño apaleado, y tiene pues como la meca del maltrato, ¿no? Es un CPT, un centro de excelencia en maltratos, es gigante, tiene las atenciones clínicas, tiene las atenciones ambulatorias, y tiene un programa de docencia de servicio con la universidad donde hacen investigaciones. Y a través de esas investigaciones y tiene una fundación
pues se nutre todo el Chem Center. Entonces, por eso dije, bueno, esta es una muy buena estrategia para poder generar sostenibilidad del programa que sea diferente a la venta de servicios. Entonces, al principio nuestra investigación estuvo dada a, vamos a generar el modelo de atención. Hay casi todos los estudiantes que pasan por el programa hacen sus proyectos de grado o sus proyectos de práctica dentro del programa y dejan un resultado. Y ese resultado ha ayudado a mejorar el programa, las atenciones, el impacto, reconocer los resultados y las falencias, ¿no? En que tenemos que mejorar. Entonces, esa literatura gris nos ha permitido también una gestión documental dentro de la institución y generar esos protocolos y el modelo de atención institucional dentro del Daruma, que es la plataforma. Y ya como pues tenemos 5 años, tenemos experiencia, tenemos resultados, tenemos una población cautiva, entonces este año empezamos a buscar recursos a través de grants y de grants que dan no fue solamente esta investigación clínica, sino con impacto en salud pública y en innovación y bueno, estos grants que buscan dar dinero para programas. Y luego, pues, que se diseña, se implementa cuando, digamos que yo llego al hospital en noviembre del 2019, ahí empezamos el programa. Yo tengo un programa, un Word muy bonito, muy escrito y con todo lo que necesitaba el programa, ¿no? Entonces el pediatra, el otro pediatra, el epidemiólogo, bueno, eso era una nómina gigante. Entonces el hospital me dice, maravilloso, doctora, empieza el programa, pero el programa es usted. No hay plata para más. Entonces el programa fui yo durante mucho tiempo. Y es como a mitad del 2020 que conozco un profe de Univalle, porque claro, tocó así puerta a puerta, como cuando uno vende jambal, va con su catálogo, vea, tengo este programa a todas las disciplinas de la Universidad del Valle. Tengo este programa, necesitamos, le interesa, hagamos centros de rotación. Entonces fue uno a uno la búsqueda de profesores que dijeran, ve, chévere, quiero que empecemos. Los primeros que dijeron sí fue psicología y empezamos con ellos a trabajar, luego fonoaudiología y luego llegó terapia ocupacional, de ahí llegó pandemia, donde estábamos como organizando el grupo y fue muy bonito porque a pesar de la pandemia, a pesar que en ese entonces no había prácticas, todos eran docentes de prácticas, ¿no? Clínicas, pero a pesar de que no habían prácticas clínicas, eh, siento que el haber llegado a las personas correctas que se sintonizaron para mí desde el alma con el programa, pues ha hecho que esto crezca y que surja, ¿no? Entonces nos reuníamos sagradamente todos los lunes durante casi 2 años a estudiar, a leer lo que había, a organizar el modelo de atención, a decir qué era lo mejor, qué podíamos hacer. Siempre tuvimos en la cabeza, esto tiene que ser escalable, no podemos hacer un modelo de atención que se quede en el HV, porque no toda la población va a llegar al HV. ¿Cómo van a ser sus currículums, no? Porque no es lo mismo estar en prácticas clínicas el pediatra que el fonoaudiólogo, que el terapeuta ocupacional. ¿Cómo nos unimos al unísono para dar respuesta a los objetivos educacionales de todas estas disciplinas? Y fueron casi 2 años estudiando cómo lo vamos a hacer. Mientras tanto, el programa funcionaba en el hospital, pero desde la parte simplemente asistencial. Entonces, durante esa implementación, mm, armé un grupito en el hospital, que era una trabajadora social que me ha enseñado muchísimo, es la trabajadora social en urgencias pediatrías, y había una psicóloga, y con ellas empezamos a decir cómo nos vamos a sentar a trabajar acá para que realmente sea interprofesional. Y empezamos a ensayo y error, a acomodarnos,
Y así primero en urgencias y luego entonces, digamos, esa forma de articulación con la trabajadora social de urgencias y con psicología, entonces se trasladó a las salas. Entonces, si bien es cierto, el programa no tenía un equipo psicosocial, yo trabajaba de forma al unísono y aún con las trabajadoras sociales y los psicólogos de las áreas. Y trabajamos de la misma manera desde el 2019 a hoy, muy articulados. Somos uno, así ellas no sean dentro de, no estén solo en la unidad de pediatría social. Ha sido pues como muy bonito esa disposición del equipo psicosocial del hospital. Y empecé a contar el cuento pues a todas las unidades mm, que, que ven niños. Entonces, la cirugía pediátrica, salud mental, la ginecología, traumatología, que era esto de pediatría social, a consulta externa, porque pedir la interconsulta, cómo pedir la interconsulta en el sistema, cuándo pedir la interconsulta y lo que hacíamos. Y se crea de una vez en las historias clínicas de interconsulta, un servicio en el hospital. Ahí está el servicio de pediatría social y se puede generar la interconsulta, la consulta externa y podemos hacer pues ingresos a hospitalización. Y desde ese inicio empezamos a generar paquetes de atención. Ha sido, digamos que fue 2019, bueno, pandemia eso se paró porque no había servicios ambulatorios. Digamos que lo empezamos nuevamente a finales del 2022, pero los paquetes se reajustan el año pasado y es solamente hasta este año que empezamos a tener autorizaciones, porque pues se hacen paquetes de atención con CUPS, con RIPS, que permiten generar unos códigos internos donde nosotros somos pediatría social, pero por ejemplo las interconsultas o las consultas ambulatorias se cobran como pediatría. Y los modelos de atención, como el modelo de atención son terapias interprofesionales, entonces pues eso se hizo ahí como un mix entre los servicios, se sacó el CUPS y el RIPS y solamente hasta, digamos, este año hemos podido empezar ya a generar todos los recobros que necesita pues o de las atenciones. Así que ahora estamos en la fase de consolidación. Bueno, algo muy bonito es que desde el año 2023, gracias a la invitación de Isabel de Afecto, empezamos a hacer un espacio que se llama Clínica del Maltrato, perdón, con policía, con liderazgo con policía, luego con personería. Y esto llevó unas alianzas intersectoriales súper interesantes, porque en mi cabeza era como necesitamos hacer un CPT donde los niños no tengan que revictimizarse, aquí en el hospital debe haber una defensoría, aquí debe haber una cámara de GESEL, pero pues nada de eso ha sido posible, pero el camino nos ha llevado a otras estrategias que han disminuido la revictimización. Entonces, gracias a esa, en esta fase pues como de consolidación, gracias a esas mesas de trabajo que nos invitó Isabel Cuadros, se hizo una articulación muy interesante con Fiscalía y con Medicina Legal, donde nos mejoraron a nosotros como institución. Tenemos una historia clínica digital que está totalmente encriptada, a la cual solamente tenemos acceso los pediatras del programa de maltrato infantil. Esa historia clínica se hizo en conjunto con Fiscalía y Medicina Forense, donde tiene toda la información que debe tener una historia clínica para poder generar o recolectar toda la información suficiente y necesaria con evidencia para un proceso de justicia. Y gracias a esa mesa estamos en un chat hospitalario que tiene la Fiscalía aquí en Cali para consultorios rosa. Entonces, pues ahí nos metieron como violencia de niños, niñas y adolescentes y hicimos pues también una articulación muy bonita con medicina forense y ahora nosotros, los niños con abuso físico que llegan al hospital, salen del hospital con denuncia
con valoración por policía judicial y con valoración por medicina legal, si por sus condiciones de salud tienen que estar más de 48 horas, como se los voy a mostrar más adelante. Y en algunos casos, pues los que primero acuden realmente son justicia, secundario pues a los resultados de esta mesa de trabajo. Y cuando todo esto pasa, así se haya hecho pues el reporte, se llama a comisaría o defensor y se les dice, mire, ese niño que reportamos con este código SIN y esto ya fue valorado intrahospitalaria por todo el mundo. Entonces ahí sí ellos envían sus equipos psicosociales y se pueden sacar los niños del hospital con medidas de protección y eso es maravilloso porque disminuye los procesos y mejora que los niños estén en, digamos, toda la parte adaptativa a ese nuevo lugar. Ahora estamos en la fase de proyección, buscando la forma de ser sostenibles, seguir como haciendo esta producción académica para disminuir la brecha de conocimiento y pues el deseo es que existan muchas unidades de pediatría social en todo el territorio. Este es el modelo de atención que nosotros creamos con todos pues, los profes del hospital, de la universidad. Se hace una valoración biopsicosocial. Si no se confirma maltrato, pues el niño no ingresa al programa y nosotros no hacemos mayores intervenciones. Eso lo maneja el equipo psicosocial de la sala. Por ejemplo, si son determinantes sociales. Un tiempo trabajamos mucho con Save the Children cuando estaban aquí en Cali con migrantes, pero pues se hace desde otro lugar, no ingresa dentro de nuestro programa. Ese es como el criterio de inclusión para poder entrar ambulatoriamente al programa. Hay una atención hospitalaria. Dentro de la atención hospitalaria se hace a través de la docencia-servicio con la clínica del buen trato, todas las evaluaciones cognitivas o funcionales de los niños y los cuidadores cuando está indicado, y con los equipos psicosociales del hospital se hace la ruta hospitalaria, pues como les había hablado. Y generalmente nuestros niños salen trasladados a bienestar o a comisaría. Y las atenciones ambulatorias, no, cuando hicimos el modelo, pues no existe la guía del 2012 de maltrato infantil no es clara con respecto a lo que necesita el niño ambulatoriamente. Eh, entonces cogimos la guía de abuso sexual que dice que los niños y niñas con abuso sexual deben ser controlados ambulatoriamente a las 2 semanas. Entonces todos nuestros pacientes salen con una orden ambulatoria en 2 semanas. Se ven, cuando los vemos y tienen convenio, pues las EPS a las que está suscrito el niño, entonces nosotros de una vez les generamos el paquete de atención de primera vez, que es pediatría social, psicología y trabajo social. Desde esa mirada de corresponsabilidad, y esto trae doble vida, ¿no? Somos corresponsables con el proceso, entendiendo que el niño está en un entorno vulnerable, así quede en familia extensa o en una institución de protección, pero también eso nos permite sostenibilidad. Entonces hay una auxiliar administrativa que hace autogestión de esa orden. Entonces ellos salen simplemente con la fecha y se vea, usted tiene que venir tal fecha a tal hora, se le generan las citas todas el mismo día, y nosotros nos encargamos de las autorizaciones para poder que cuando esos pacientes lleguen, pues podamos facturar esas atenciones. Y luego se genera pues los paquetes de acuerdo a lo que necesita el niño. Aquí un ejemplo de qué se hace en la atención hospitalaria. Este es un niño que tenía un maltrato infantil por negligencia. Es un niño que tenía un tumor y tenía un osteosarcoma. Cuando se le hace el diagnóstico era de buen pronóstico, sin embargo la mamá se va y no continúa las quimioterapias y luego vuelve a lo tiempo y ya el niño tiene metástasis pulmonar. Entonces allí nos interconsulta el servicio de hemato-oncología por sospecha de negligencia. Entonces, pues nos preguntamos siempre por qué ese cuidador no da respuesta, ¿sí? Primero, ¿son determinantes sociales o no? Y si no son determinantes sociales, ¿por qué ese cuidador es negligente? Entonces se le hizo a esa mamá un ADCAR familiar y se le hizo una escala que se llama SARIR. El ADCAR nos sirve para mirar si hay o no una red de apoyo adecuada.
Y la SARID, que se ve mucho en niños con enfermedades crónicas, un cuidador cansado, nos ayuda a saber si ese cuidador tiene sobrecarga asociado al cuidado de ese niño que esté haciendo que ya no dé respuesta a esas necesidades. Entonces, en esta mamá encontramos que hay una disfunción familiar severa. También se le hizo una funcionalidad. El Judas es yo no lo conocía, lo conocí en el programa con los terapeutas ocupacionales. Sirve para mirar los dominios y saber uno en esos dominios qué tan funcional es. Es decir, uno puede tener un coeficiente intelectual bajo, pero ser muy funcional en todos los dominios de su vida. Pero uno puede tener un coeficiente intelectual alto y tener alguna disfuncionalidad en algún dominio específico de su vida. Entonces, para poder entender por qué ella no era esa cuidadora que necesitaba ese niño y cómo podíamos mejorar ese cuidado, pues se le hizo una prueba cognitiva de Montreal, una valoración cognitiva que le dio un déficit cognitivo y una escala de funcionalidad. Entonces, lo que nos encontramos fue una mamá que tenía un perfil cognitivo bajo, que tenía algunas dificultades de funcionalidad con respecto a entender los procesos y poder ejecutar cuando se presentaba, digamos, desafíos cognitivos, o sea, cosas que ella no podía entender. Ella no podía dar respuesta porque no podía entender en un entorno disfuncional, donde estaba sola como el uno, la mujer. Entonces, no era que ella no quisiera a su hijo, es que ella no entendía el proceso, le queda muy difícil decir, claro, ahora tengo que volver, no entendía lo que significaba no volver a terapia, a tratamiento, perdón, ni el impacto de la enfermedad en el niño. Entonces empezamos a trabajar con ella, muy difícil por ese perfil cognitivo, la señora tenía pobre flexibilidad cognitiva, entonces no era muy fácil, así que se decidió reportar a bienestar familiar y incluso personería para poder que se garantizara el tratamiento del niño. Y esta es una nena que ingresa al hospital con una quemadura por maltrato físico. Mm, Ella llega un fin de semana, más o menos, ella llega un sábado, yo la veo un lunes, y el lunes hacemos la denuncia, se hace el formato de maltrato infantil, se hace la denuncia a fiscalía, y al otro día llegó medicina forense eh, al, a la institución. Y esto nos permitió decirle a la comisaria, mire, ya tenemos todo este proceso avanzado, necesitamos una medida de protección porque los cuidadores que están dentro del hospital muy probablemente están involucrados en el proceso de maltrato, o es la mamá o es la pareja. Entonces, todo este proceso rápido nos permitió poner la niña en protección rápidamente. Comisaría se movió hartísimo y a la martes ya había un familiar diferente con una orden, teníamos ya pues como la orden de alejamiento de los papás, de la mamá, perdón, y del padrastro, y había una abuela eh, materna que era la cuidadora principal de la niña. Entonces este caso para mí fue muy exitoso porque es una niña pequeña que necesita un cuidador, que la tienen en una cama de quemados y que la tienen que estar llevando a escarectomías de una forma progresiva. Y vivir eso sin una vinculación afectiva positiva, pues es muy doloroso, ¿no? La hospitalización también es una acción con daño. Pero no podemos tener la mamá allí. Entonces, esa articulación tan rápida de todos los sectores permitió que hiciéramos un trabajo en conjunto con la acción con menos daño posible, ¿no? Entonces, esa niña pudo tener rápidamente su entorno protegido y tener una cuidadora con la que tenía un vínculo de afecto positivo que le permitiera transitar por los dolores y por todo lo negativo que trae una hospitalización. Luego la vimos ambulatoriamente, estaba gorda, preciosa, popocha, con la ya custodia dada a la familia extensa, a una tía mm, que no vivía precisamente en Cali para alejarla del medio donde estaba mamá y papá y padrastro y ya con una orden de captura eh, a los familiares implicados. Y esta es la atención ambulatoria. Nuestras terapias son cognitivas conductuales,
son, lo que nos ha mostrado la experiencia son acciones cortas. Los niños tienen periodos atencionales muy cortos, entonces no pueden ser sesiones más de 40 minutos. Tienen que ser sesiones conjuntas, porque como están en un entorno vulnerable, asisten en el mejor prestador de bienestar familiar, no tienen dinero para llevarlo el lunes a terapia ocupacional, el martes a psicología, el viernes a fonoaudiología, se complica. Si uno que tiene uno o dos hijos, pues a veces llevarlo a todo eso no es tan fácil. Ahora imagínese usted con 100, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es eso, analizamos el caso en una junta médica, definimos las actividades y las hacemos en conjunto una vez a la semana, eh, interprofesional, terapia ocupacional y fono, o terapia ocupacional y psicología, o psicología y fono, de acuerdo a las necesidades de los niños, o inclusive, por ejemplo, estos niños les hicimos que tienen todos problemas muy parecidos, atencionales, conductuales, están institucionalizados en situación de abandono. eh, entonces les hicimos un esquema, el primer periodo los trabajamos de forma individual, un día psicología, o a la semana terapia ocupacional o fono, de acuerdo a sus necesidades. Y este semestre los juntamos y se hizo un esquema de manejo de acuerdo a las necesidades de cada de ellos, ¿no? Entonces, eh, se trabaja o con énfasis en TEO, o se trabaja con énfasis en fono, o con énfasis en la cognición, entendiendo que la actividad eh, o la ocupación de los niños es el juego. Entonces, todas nuestras actividades tienen un objetivo, pero es a través del juego. Y es súper bonito ver cómo los niños llegan felices, felices al médico, ¿no? Ellos no sienten que van a una terapia, ellos y los del hospital, eh, sino que sienten que van a jugar. Todas son acciones que buscan, tienen un objetivo terapéutico, o control motor, o cognición y lateralidad. eh, este se llama vestibular, también es terapia vestibular. Este año una profe de terapia ocupacional de la Universidad del Valle entró como voluntaria. Ella hizo su maestría en la atención en terapia asistida con animales, y Horacio es nuestro mejor terapeuta. Horacio se ha convertido en el vínculo afectivo de esos niños, y cuando Horacio entró al programa, los periodos atencionales de los niños mejoraron, la terminación de las actividades mejoró un montón, y el alcance de los objetivos terapéuticos. ¿Y cuáles han sido pues nuestros resultados? Tuvimos una transformación institucional y territorial, pues la creación de este centro especializado interprofesional por todas las especializadas ha optimizado el diagnóstico, y también se generó un modelo de atención centrada a la persona. La articulación interinstitucional no solamente ha mejorado nuestros procesos como institución, sino también la garantía y la prontitud de los procesos de las otras instituciones que están implicadas en la ruta de maltrato infantil. Dentro de esa transformación institucional, si ustedes ven, a medida que van pasando los años, las barritas azules son la cantidad de pacientes que vemos, se van creciendo exponencialmente los pacientes, y también los diagnósticos de maltrato. Esto no significa que haya aumentado, significa que somos un hospital sensibilizado, que ya pensamos más en maltrato, que ya pensamos más en vulneración de derechos, ¿sí? Que ya entendemos que el maltrato puede estar asociado a muchas condiciones de salud, y por eso es que va creciendo. Yo creo que desde el año pasado, desde el 2023, estamos como no con tanta diferencia. Vamos a ver cómo nos va este 2025, para poder entonces nosotros ya saber cuál es nuestra prevalencia institucional. Otro resultado importante, la gestión de conocimiento, pues se ha estructurado con la Universidad del Valle unas rotaciones interprofesionales en maltrato infantil, que es la clínica del buen trato, donde rotan estudiantes de pregrado con audiología, psicología, terapia ocupacional, medicina, estudiantes de posgrado de pediatría. Desde el 2022 iniciaron los residentes de último año de medicina forense a rotar por la unidad,
Y desde el 2024 empezó los residentes de ICESI, de pediatría, a rotar también por la unidad. Y bueno, y siempre buscamos como disminuir la brecha del conocimiento, participando en diferentes procesos académicos. Y otro resultado importante de la gestión social y comunitaria. Esta parte de prevención la hacemos desde que empezamos el programa con talleres dirigidos a las familias de hospitalización que no tienen maltrato infantil, que están por otras condiciones en el hospital, sobre crianza humanizada, sobre vinculación afectiva. Son talleres de experiencia, ¿no? Donde se le da voz, donde se hacen actividades, donde los familiares y a veces los niños participan. Es súper bonito porque se va viendo cómo van emergiendo cosas, ¿no? Alguna vez una mamá decía, a mí nunca nadie me miró a los ojos de niño. Y ahora que yo le veo los ojos a mi hijo, yo siento un amor infinito, ¿sí? Como cosas que uno dice, bueno, esto debe ser la cotidianidad, pues no era tanta. Vamos, este febrero están invitadísimos a nuestro coloquio anual, donde lo que hacemos es socializar los resultados de los proyectos de investigación de los chicos. Desde el año pasado empezamos a tener una modalidad de invitados externos y este año vamos a tener dos invitados muy importantes, una psicóloga de Carolina del Norte, que nos va a hablar de su programa. Ellos tienen un programa de intervención en crianza para familias, y una psiquiatra de acá de la universidad que ha trabajado psiquiatría comunitaria, muy bonito, con adolescentes y jóvenes en la ladera. Es absolutamente gratis y te da certificación y es híbrido. Bueno, hemos hecho la cualificación, trabajamos 2 años con la Secretaría de Salud, perdón, Secretaría Departamental de Educación, y cualificamos a docentes de primera infancia sobre el desarrollo infantil, cuándo pensar en maltrato infantil, herramientas parentales. Bueno, fue un proceso muy bonito. Y este año queremos empezar a hacer un trabajo en cualificación de atención del talento humano en salud con la Secretaría Distrital de Cali. Y desde el año pasado empezamos a hacer un foro con la Organización de Excelencia en Salud. Estuvimos en Bogotá y estuvo Juan David Albarracín sobre atención centrada en la persona. Este año vamos a tener hoy foro en Cali, invitadísimos, es gratis. En nuestro segundo foro también van a estar otros aliados como la IPS Creciendo con Cariño, eh, la Corporación Cariño, y está centrado en una atención centrada en la persona, en niños, niñas y adolescentes con problemas en salud mental, ya que tenemos pues nuestra política nacional de salud mental que prioriza la atención a violencias a niños, niñas y adolescentes, y atención primaria en salud, que somos pues nosotros los pediatras, que somos los médicos de puerta. ¿Y hacia dónde queremos ir? Queremos ser un centro especializado con una estructura adecuada que nos permita crecer ambulatoriamente y atender a nuestros niños de la forma más humanizada posible. Les voy a mostrar un videíto en acción. De sol, retazos de luz, poquitos de amor. De lo que hacemos en la clínica, en talleres a familia. El agua en silencio. Son niños de mucho movimiento y a veces los sacamos a la zona verde del hospital para poder hacer las atenciones o que se regulen el tratamiento. Acciones sensoriales. Somos ojos de mí. Y en los espacios que ellos eligen, ¿no? A veces no quieren, sino sentados en el piso, pues en el piso trabajan. Maravilla del cielo, sin culpa ni piedad, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por. Yo creo que el aprendizaje más importante de estos 5 años es que es posible reparar. Uno a veces piensa que un niño que ha pasado por tantas vulneraciones de derechos, que tiene un trauma complejo,
pues, y tiene un problema de un trastorno mental secundario, no hay mucho que hacer. Y la verdad es que la esperanza que tienen esos niños en el corazón, su valentía y la capacidad de ser resilientes, nos enseñan cada día que tenemos que seguir trabajando duro para garantizarles a ellos la reparación del trauma complejo. Es increíble ver sus ganancias cognitivas, sus ganancias comportamentales, el reconocimiento emocional, eh, y cómo un modelo de atención eh, que garantiza un vínculo terapéutico, o sea, cada semana somos los mismos, que garantiza una atención como debe ser. Si uno va a la EPS, a psicología, son 20 minutos y le toca, o a pediatría, 20 minutos y le toca generalmente con diferentes personas. Nadie repara un trauma complejo de esa forma. Entonces, generar modelos de atención que permitan una atención que lleve a la equidad y a la justicia, donde a pesar de no tener recursos económicos, ellos puedan tener una atención de calidad de una hora, siempre con un mismo terapeuta que garantice un vínculo terapéutico, es lo que nos va a permitir a esos niños darles la oportunidad de ser, de ser resilientes y de mirar la vida desde un lugar diferente al trauma. Pedacitos de sol. Y bueno, esto es como un resumen de lo que hacemos, de cómo se gestó el programa. Estos son el equipo, los estudiantes. Y bueno, muchas gracias. Ay, no sé cómo salirme de aquí. Doctora, muchas gracias a usted. Excelente trabajo, excelente presentación. Vamos a darle la palabra a los participantes. El doctor Juan David levantó la mano. Doctor Juan David, bienvenido y tiene usted la palabra. No lo he levantado, pero sí igual voy a hablar. Bueno, sí, aquí la habíamos visto levantada. Porque, no, de verdad, Ángela sabe la admiración que tengo por el trabajo de ella y creo que poder compartir esta lucha hospitalaria por la pediatría social, por la detección del maltrato, pues sé lo difícil que es y las barreras administrativas que suelen uno encontrarse en el camino, pero la forma en que ella ha logrado todo lo que ha logrado y la proyección que tiene, creo que es de admirar, así que simplemente palabras y una ovación de pie para ti, Ángela, un abracito. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, seguimos escuchando la intervención. Doctora María Lucía, la Muchas escuchamos, gracias. bienvenida. Me disculpo no poder prender la cámara, pero pues Ángela, felicitarte. Creo que empezar con un proyecto de esta envergadura de algo que todos acá sabemos la importancia que tiene, pero que la valoración dentro de un hospital de cuarto nivel pues no es la más alta. Digamos que a mí siempre me ha parecido que el discurso es súper interesante, a todo el mundo le parece divino, necesario, etcétera, pero como tú lo dijiste, cuando uno va a mostrar los números y las cifras y los pesos, pues ya la cosa no funciona. Entonces, haber encontrado la manera para convertirlo en un programa, tener un modelo de atención, tener un equipo interdisciplinario y mostrar resultados todos los 5 años, de verdad que es mi respeto, es espectacular. Espero que podamos volver a oír esto en varios escenarios. Y nada, felicitaciones y qué suerte para tus estudiantes, tus residentes y las personas que están ahorita rotando contigo en el Hospital del Valle. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo creo que yo tengo, y te lo he dicho, una esperanza Ujú, grande con la nueva Política Nacional de Salud Mental. ujú. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo a que se implementen programas de atención integral para niños con maltrato. Indiscutiblemente, ya estaremos Sí, hablando. yo creo que es el Sí. momento de decir y darle también como visibilidad a qué puede hacer un pediatra Ujú, en un país que no tiene recursos para sí, pues no tiene un recurso de psiquiatría infantil, igual ujú, como lo hay de pediatras, y como ahí la pediatría social puede ser el médico de puerta para estos niños con problemas o trastornos ujú. en salud mental. Creo que es muy interesante. Yo miro esa política con mucha Súper. esperanza.
Ojalá, ojalá. Y la ley, ¿no? También la ley que se articula totalmente y salieron casi en paralelo y son, y digamos que tienen mucho que ver la una con la otra, aunque fueron dos grupos totalmente distintos los que lo trabajaron. Fue bastante interesante, digamos, cómo se dio el tema. Entonces, sí, creo que es la oportunidad de oro de la salud mental en Colombia y tenemos la fortuna que tanto política como ley piden priorizar en niñez y adolescencia. Entonces, las condiciones están dadas, así que nada, adelante y felicitaciones. Gracias. Gracias, doctora María Lucía. Vamos a darle la palabra a la doctora Miriam Bastidas y posteriormente al doctor Javier Díaz. Doctora Miriam. Yo, Angelita, pues siquiera te extrañamos mucho en el grupo, pero ya sabemos todo lo que estabas haciendo, todo ese trabajo tan maravilloso y la crianza también que nos habías contado. Y muy bueno poder compartir con nuestros residentes. Aquí hay algunos de nuestros residentes para que puedan mirar la opción que tiene el pediatra de la pediatría social y ver que es una realidad esa necesidad de esa mirada holística de las necesidades del niño, de ese microcontexto, mesocontexto y macrocontexto en una condición tan triste como es el maltrato. Muchas gracias por compartirnos todo este trabajo, porque nos pudieras compartir también artículos que tengas escritos y que pudiéramos nosotros analizar dentro de la rotación de nuestros muchachos, porque ellos trabajan familia, trabajan los contextos de crianza y la teoría de Bronfenbrenner y poder hacer esa mirada. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto escucharte. Bien, gracias, profe Miriam. Vamos a darle la palabra al doctor Javier. Doctor Javier, bienvenido y tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, mucho gusto para las personas que no me conocen. Yo soy Javier Díaz. Yo soy pediatra social, soy profesor de pediatría social de la Universidad Tecnológica de Pereira. Aprovecho de una vez para enviarle un saludo a Malú, que está aquí, a Juan David, a Ernesto, a la profe Miriam, a la doctora Zuliani, que ya tengo un contacto previamente con ellos, pero a los demás docentes no los conocía. Muchas gracias. Al doctor Arisa y bueno, pues a la doctora Ángela, quería felicitarla. Realmente desde que el doctor Ernesto Durán como compartió la invitación para este espacio, yo me motivé mucho y me pareció un tema sumamente importante, además porque era un modelo colombiano que decía que iba a ser lo que acabo de escuchar, un modelo integrado, un modelo interdisciplinario, un modelo armonizado con esos desafíos administrativos. Y muchas gracias por haber contado de esa forma tan honesta cómo fue el proceso de formulación y de implementación. Yo tenía una pregunta que quería que me queda, digamos, teniendo en cuenta como las particularidades que tenemos nosotros acá en Risaralda, un poco también para poder pensar en cómo escalarlo a otros escenarios del país, doctora. La pregunta es, por ejemplo, si ustedes han tenido esa posibilidad de explorar algunas, digamos, prácticas de adaptación, digamos, como diferencial. Por ejemplo, teniendo en cuenta las particularidades de una población afro, por ejemplo, ¿sí? O población indígena. Un poquito cómo ha sido esa experiencia de ustedes en la unidad en torno con esta población. Muchas gracias. Hay una, por ejemplo, cuando empezamos a evaluar el cuidador, empezamos con escalas adultas, ¿cierto? Por ejemplo, el MOCA. Y nos empezamos a dar cuenta que muchos de nuestros cuidadores eran analfabetas. Entonces salió el MOCA, el grupo pues, de neuropsicología, el MOCA para población analfabeta. O sea, existe el del MOCA para evaluar la parte cognitiva y de la familia, del cuidador, para la población analfabeta o no. Y la hacemos de acuerdo a esas condiciones, la hacemos pues cualquiera de las dos, de acuerdo a quien sea el cuidador. Evaluación de funcionalidad y escalas cognitivas con familias indígenas no las hacemos, con ellas hacemos es un enfoque diferencial.
porque concebir su realidad es muy diferente a la nuestra y muchas de estas mamás no han sido escolarizadas. Sí, hablo mamá porque casi todas son las mamás, ¿no? Papás acá casi no tenemos. Entonces no va a ser real esa respuesta que nos dé. Lo que hacemos es una intervención más psicosocial, pero desde la parte de trabajo social. Entonces, si no nos podemos comunicar con la mamá por el lenguaje, entonces se busca un traductor y se busca entender esa realidad, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que la gran mayoría de situaciones de negligencia de comunidades afro, pero que viven en la costa, y de comunidades indígenas son determinantes sociales. Entonces allí lo que se hace son articulaciones con las medidas que tiene Bienestar Familiar o que tiene la Secretaría de Salud para estas comunidades. En los casos de maltrato físico se activa la ruta igual. Fiscalía hace más del referente de bienestar familiar, pero lo hacemos igual. Y en abuso sexual también. Fiscalía, denuncia, hacemos la ruta igual. No hacemos este enfoque diferencial que no pertenece a una comunidad indígena y la justicia la maneja la comunidad indígena. No. Tuvimos un caso muy bonito, dos casos muy bonitos de un niño que llegó en situación de abandono de una creo que era de Risaralda, quemado, y su familia nunca vino. Entonces lo que hicimos fue a través de este enfoque diferencial buscar un referente de esa comunidad que hubiese acá en Cali y ese cuidador que, que se le dio pues como la custodia y esto era de su comunidad, alguien que hablaba su dialecto, pero igual se hizo pues como toda la ruta. Y otra niña que llegó aquí, en Cali hay zonas donde hay asentamientos indígenas, ¿no? Entonces tienen su gobernador. En Montebello y en la parte alta de la ladera hay gobernador y ellos se rigen por su justicia y pues por sus leyes. Y nos llegó una niña con maltrato físico de esa área. Entonces cuando hicimos la denuncia y el reporte de bienestar familiar, llegó el gobernador, le explicamos, le dijimos, tenemos que hacerlo, es que si sigue en ese lugar la van a matar, era una niña de 2 años. Y fue muy bonito porque hubo mucha receptividad y lo que se hizo fue buscar esa madre sustituta de su comunidad para que la niña creciera bajo su mirada cultural, o sea, no la separaron de su cultura, se le dio la opción bienestar familiar al gobernador de que eligiera esa madre sustituta dentro de su misma comunidad. Es así como más o menos hemos manejado el enfoque diferencial. Y las escalas, pues es que para poderlas, por ejemplo, las de funcionalidad o las cognitivas, usarlas, primero habría que validarlas en esas condiciones. Nosotros hicimos una validación del JUDAS para niños y adolescentes al español colombiano, ¿sí? Pero teniendo en cuenta como el común denominador de la terminología colombiana, no teniendo en cuenta eh, dialectos indígenas. Entonces ese lo usamos y se hizo la validación. Fue un estudio que hicieron las niñas de terapia ocupacional dentro del programa. Y fue pues como muy interesante porque se cruzó y finalmente se entendía mejor con el español al que la escala pues que se validó con nosotros. Pero la validación de escalas para funcionalidad o cognitivas, para hacerlo con población indígena, no pues como que no lo hemos planteado hacerlo. Yo creo que habría que buscar hacer, porque es que tocaría hacer un estudio poblacional gigantesco para uno poder decir cuál es el perfil cognitivo, bueno, y esto de acuerdo a esas condiciones. Lo que hacemos es trabajo con trabajo social, mirar, entender esa realidad social y entender cómo podemos ayudar a que esa realidad mejore. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno.
Qué pena. Doctor Javier, muchas gracias. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Vamos a darle la palabra al doctor Ernesto Durán. Doctor Ernesto, bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches ya a todas, todos. Ya despidiendo el año de trabajo que ha sido intenso con Congreso Colombiano y otras actividades este año y lograr mantener el seminario más o menos permanente cada 15 días, pues es todo un trabajo para todo el grupo. Entonces yo creo que primero un saludo ya de fin de año, segundo una felicitación a todo el grupo por el trabajo continuo. Qué bueno que la doctora Ángela nos vuelva a acompañar. Esperamos que ya el año entrante la veamos también más frecuente. Igual bienvenido el doctor Javier Díaz, que tiene un trabajo también ya muy interesante en la zona cafetera y que muy bueno, que esperamos también verte, Javier, por aquí más tiempo, ¿no? Yo quería resaltar algunas cosas. Me parece muy interesante esto que dices, que empezaste en 2012 y es un trabajo continuo, tenaz, es un trabajo bien, sí, es todo un esfuerzo, una construcción muy fuerte y creo que eso vale la pena resaltarlo también para los residentes, los que están aquí, como tú dices, a veces seguramente en otros días nosotros con muchos obstáculos internos, sí, con todo este problema a veces de, 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 de enfrentarse a otras miradas, a otras formas de ver todo esto más en ese nivel del hospital, pero creo que has tenido mucha tenacidad y bueno, y has tenido recientes reconocimientos y parece que es bien interesante. Y claro, una pregunta que ya se hacía es, bueno, la posibilidad de reproducir estos procesos. Bueno, pero yo quería hacer, bueno, esa es una pregunta en general, ¿no? Pues que, ¿cuál es el aprendizaje? De ahí se puede derivar una propuesta que implicaría para otras instituciones, porque yo creo que es importante esto que sea como un proyecto piloto para otros desarrollos. Bueno, tenía varios, pues digamos, vimos más casos de niños pequeños, pues, pero ven a adolescentes, también tienen un trabajo con estos grupos, es una pregunta. Otra pregunta es, bueno, hay múltiples vulneraciones de derecho que no son solo maltrato, ¿no? Tenemos niños instrumentalizados por bandas, por ejemplo, en muchas zonas, tenemos niños explotados con trabajo infantil, con muchas otras condiciones que no son solamente, digamos, esta violencia intrafamiliar u otras formas de violencias también sociales. Bueno, sí, pues sí tienen como también como esa línea de trabajo. Y una tercera pregunta, eh, pues es el tema de la continuidad, de la articulación con los otros niveles de salud, porque finalmente todas estas cosas eh, tienen que tener una continuidad y una articulación con los lugares donde el niño va a continuar, el primer nivel, la escuela, eh, la familia, etcétera. Bueno, es como esa continuidad, cómo se garantiza, porque pues sabemos que también en estos casos, pues hay muchas reincidencias, niños que incluso reingresan también al sistema o reingresan a los hospitales por las mismas vulneraciones. Y también cómo es hasta dónde va, digamos, el hospital. Digamos, pues hay procesos ambulatorios que en estos casos pueden durar tiempos largos. Bueno, cómo es, hasta dónde va ese proceso en el hospital, hasta dónde se sigue el niño o los niños y cómo se articula eso después con el sistema de protección, con instituciones de salud, bueno, con todo el proceso posterior que sigue. Esas serían mis preguntas y de nuevo, como todos mis compañeros, pues felicitaciones por todo este trabajo y esa tenacidad. Pues muchas gracias, qué gusto escucharte y verte de nuevo. A ver, trabajamos con niños de 0 a 17 años. El trabajo con adolescentes es a veces más difícil porque son niños que llegan con ciertas circunstancias sociales que hace que no haya mucha adherencia. Una gran mayoría de nuestros niños son consumidores, entran a la institución, cuando entran pues al programa,
son retirados generalmente del hogar y son niños que ciclan. Entonces, los vemos 2 veces, se vuelan de la institución, pero algo bonito que ha pasado es que el hospital se ha convertido en un espacio seguro para ellos. Entonces muchos se vuelan, vuelven a la casa, vuelven otra vez, se exponen a las vulneraciones de derecho, se vuelven habitantes de calle y cuando buscan ayuda vuelven al hospital. Y eso es una de las ganancias del programa, que siento que nos hemos convertido en un lugar seguro para estos niños, donde saben que siempre van a ser ayudados. La adherencia mayor de los adolescentes son las niñas que tienen abuso sexual, que están en un hogar, que siguen con sus familias, son muy adherentes y que tienen sintomatología mental asociada al abuso sexual. Realmente cuando hay familia garante, las adolescentes van y se hacen unos trabajos muy bonitos. O adolescentes que sufren agresiones psicológicas o físicas y están inmersos en violencia basada en género. Entonces, se hace pues, un trabajo muy lindo porque como las terapias son interprofesionales, parte de lo que se hace con psicología sin poder tratar a la madre, sí es hacerle ver que hay otra forma de cuidar y de querer, y son adherentes y se ven los cambios en ellos y en sus mamás. Increíble. En estos días veía un niño y una mamá. La mamá al principio no quería no entendía por qué su niño tenía que ser terapia, un niño que tenía un trastorno afectivo con un intento suicida secundario a la exposición a violencia basada en género. El niño tenía un déficit cognitivo también, no tipificado, todo eso lo tipificamos en el programa. Entonces al principio la señora no entendía y decía, pero ¿por qué? Si la que sufrió fui yo, a la que le pegaron fue a mí. Bueno, era una señora muy difícil. Y empezamos trabajo. Entonces decía que no tenía plata, que no lo podía traer. Le hicimos MIPRES de transporte. Entonces así se garantizaba que viniera cada semana. Y después de 5 semanas de manejo, después de 10 sesiones, perdón, de manejo, la vi en control, o sea, otra mujer, otro niño, y la señora lloraba, y cada vez me siento yo a llorar con ella, lo confieso, me tocó como contenerme, diciéndome, es que mi hijo es otro, es que yo ya aprendí que hay otras formas de violencia. O sea, una mujer transformadísima, un niño transformadísimo. Ese niño me decía, yo aprendí con Vanessa la psicóloga, que es normal que puedo estar triste, pero que así esté muy, muy triste, siempre hay una salida. Y eso me dejó a mí como guau. O sea, un niño con un déficit cognitivo, nuestro sistema de salud, pues él estaba formulado con psiquiatría, pero nunca lo vio psiquiatra. Entonces se quedó sin medicamento y logró toda esta estabilidad con las terapias. Entonces decía yo, chao María, qué maravilloso, ¿no? O sea, estamos haciendo cosas muy bonitas. Al hospital llegan otros tipos de violencia, pero no los cogemos porque pues no estamos entrenados, la verdad, para, por ejemplo, niños con reclutamiento armado. No estamos entrenados, son niños que tienen estrés postrauma, que tienen consumo, que tienen una cantidad de situaciones en salud mental para lo que no estamos entrenados, entonces no ingresan al programa. En el hospital hay un programa muy bonito que se llama Transformando Círculos de la Violencia, que cogen chicos que ejercen violencia social. Entonces ellos están muy entrenados en eso, tienen un trabajo comunitario maravilloso. Entonces nosotros no los cogemos porque no estamos entrenados, ni tampoco niñas con violencia basada en género. Cuando, por ejemplo, el abuso sexual ocurre, pero por violencia basada en género, y es una niña de más de 14 años, lo maneja Consultorio Rosa. Entonces, pues lo bueno es que en el hospital hay otros programas y podemos saber hasta dónde llegamos. Con respecto a la continuidad, nosotros tenemos programas de 10 sesiones, paquetes, se hace una junta inicial, se define cómo se van a hacer esos paquetes, tenemos que hacer 2 sesiones por día para que haya adherencia, entonces es 1 hora de manejo y nos definimos, pues hacemos como el plan de trabajo de cuántas sesiones, si son articuladas con psicología o si solo terapia ocupacional y psicología con la mamá, bueno, se define qué se hace.
Y a la mitad del paquete se vuelve y se habla que si el paciente, pues, ¿qué necesita? Y formulamos otro paquete para que nos lo autoricen. Toda la parte para que garantizar la adherencia y también todo el tema de facturación y que haya sostenibilidad, que yo creo que eso es uno de los desafíos más grandes, la sostenibilidad y la autogestión. Es nosotros como institución garantizar esa autorización, coger los papeles y subirlos a las EPS, la autorización, la facturación, bueno, todo lo hacemos nosotros, con un auxiliar administrativo. Y esto gracias a que el programa es parte de responsabilidad social. Entonces, responsabilidad social se encarga de eso. Y pues, como les decía, la consulta sí ambulatoria institucional empezamos este año y la idea es, pensamos que los pacientes mínimos necesitan un año de tratamiento. Tenemos apenas como unos cuantos en seguimiento que no han cumplido ni siquiera el segundo paquete. Entonces aún estamos viendo, de acuerdo a las necesidades, cuánto puede durar un niño en tratamiento. Y la articulación intersectorial ha sido un dolor de ovarios. Yo pago terapia por toda la frustración que me genera el trabajo, sobre todo con protección. Es muy difícil la articulación con protección. Muchas veces los niños no vuelven y llamamos a decir, hey, pero tenía cita. No le podemos decir en qué prestador está y se pierde. No hay como un interés, siento yo a veces, por considerar que los niños que están en el sistema de protección tienen problemas y trastornos mentales y que necesitan manejo para mejorar su adaptabilidad, para ayudarles al trauma complejo. Siento que no tienen esa información, entonces no le prestan mucha atención. Entonces, a veces la garantía de seguimiento no es muy buena, en ciertos casos pues particulares. Con educación no hay como, la articulación no va más allá de cuando nos remiten los pacientes y nosotros les contrarremitimos, le decimos qué va a pasar. A veces a los que tenemos en seguimiento sí les pedimos que nos manden como, bueno, cómo va el informe y esto, pero es como solicitudes. Pero ojalá existieran mesas de trabajo como las hay en Estados Unidos y en España, que cuando se analiza el caso que está en protección, va todo el mundo, ¿no? Entonces, en España y en Estados Unidos van a analizar el caso de Ángela García, que está institucionalizada por abuso sexual o que tiene un caso abierto por abuso sexual. Entonces, va la trabajadora social de bienestar, va un representante del colegio, va el médico tratante, pues, que es el pediatra social, pues una mesa de trabajo y todos nos enteramos de todo. Ojalá pudiéramos llegar a eso, pero yo creo que eso es una apuesta nacional, ¿sí? De hecho, la mesa de trabajo de la clínica del maltrato se acabó porque no hubo voluntad de la policía ni de la procuraduría. Y cuando citábamos el hospital, pues no era vinculante. Entonces, bienestar familiar no volvió, nadie volvió porque no era vinculante. Entonces, yo creo que ese trabajo intersectorial en Colombia es un hueso difícil de roer. Y amerita una política pública que garantice una real comunicación intersectorial en maltrato infantil. Y no sé si respondí todo o me hizo falta algo más. No, perfecto, muchas gracias. Y felicitaciones de nuevo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o ampliar acerca de la temática? Bueno, doctora, de todas maneras, solo nos resta felicitarla porque pues un trabajo desde el que se ha querido realizar desde hace mucho tiempo lo viene usted logrando con esos pilares fundamentales, básicamente desde la asistencia a la docencia, servicio, la parte de investigación, que creo que es donde se busca
que por lo menos la pediatría social pueda dar el enfoque que de verdad debe tener, que siempre se ha pretendido y que usted lo está logrando de una forma muy clara allí. Lógicamente haciendo como todo ese enfoque de lo que tiene que ver con el trabajo desde mm, lo que se viene haciendo en su lugar, en su pequeño lugar, como lo podríamos llamar, y tratar de extenderlo a toda la comunidad. Creo que es lo más valioso que se puede dar teniendo en cuenta toda esa parte del trabajo con comunidad desde el micro, macro, meso y exosistema, que es lo que hace posible que se pueda trabajar de la mejor manera posible hacia la comunidad y con la comunidad. De verdad, mil felicitaciones y creo que estamos logrando lo que desde hace mucho tiempo se quería lograr. Usted está dando la pauta y esperemos que no solo sea para Cali, sino para Colombia en general y, por qué no, a nivel internacional. De verdad, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, me hace muy feliz estar acá. El modelo de atención está abierto. Cuando lo hicimos, esto necesita ser escalable. Ojalá existan muchas unidades de pediatría social en el territorio nacional. Si alguna institución, alguna universidad quiere aplicar el mismo modelo, las puertas están abiertas. Yo creo que los niños necesitan de todos nosotros y el maltrato, algo que siempre me enseñaron en la escuela de afecto y los lugares donde he ido a aprender es que el conocimiento se regala, ¿sí? Entre más niños impactados, pues yo creo que mejor. A los residentes decirles que la pediatría social es una posibilidad de vida, que es una intervención muy bonita. No solamente uno siente que está haciendo algo por otros, sino que uno no es el mismo desde el que se dedica a ser pediatra social. Y ha sido muy bonito como ver las nuevas generaciones cuando pasan por el hospital se animan, ¿no? Ya hemos tenido 3 residentes que han hecho pediatría social y hay una de ICESI que está haciendo las vueltas para irse a hacer el fellowship a Estados Unidos en Child Abuse. Entonces, entre más sepamos, entre más estemos entrenados, pues más vamos a poder atender a estos niños que tanto nos necesitan. Así que anímense, que es una vía posible de trabajo aún no explorada en Colombia tanto, así que hay mucho campo de acción. Y bueno, muchas gracias por el espacio, les mando un abrazo a todos y me encantó verlos. Esperemos que las tardes de fútbol me permitan volver a otros viernes y estar más activa nuevamente en el grupo. Ok, muchas gracias, doctora Bueno, Ángela. miembro activa de este grupo. O sea, ahí la tenemos en las actas y en el corazón. Tan linda, yo sigo en el grupito de WhatsApp esperando, ahí los leo y me da como Claro, que ay, no puedo ir, claro, claro. Pero bueno, Bueno, ahí, un ahí poco a abrazo. poco. Un abrazo, que estés muy bien. Bueno, Te muchas gracias queremos, para chao. todos. Un Muchas gracias, abrazo. excelente Hasta luego. Un presentación. abrazo, chao, Hasta chao. luego, un Chao, que abrazo, estén bien. gracias. Feliz Chao. noche. Que estén muy bien. Excelente, gracias, feliz día, feliz fin de semana. Hasta luego. Bye. Que estén muy bien. Adiós.